Hola, profe, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Sebastián Molina, hago parte del grupo con Valentina Rodríguez y Cali Ortega. Voy a pasar a hacer la explicación del análisis de patentabilidad y las chicas se encargarán de lo otro. Me disculpo por el espacio donde estoy grabando, pero tuve que grabarlo después de trabajo, entonces, bueno, en mi break, entonces estoy como corriendo. Como lo vas a ver, en el análisis que te entregamos escrito, digamos que hicimos un recorrido por tanto la legislación española y la legislación europea, y vemos cómo estas dos se entrelazan como si fueran una perfecta trenza, e incluso como por parte de la europea tenemos este concepto de invención implementada por ordenadores, que va a ser muy importante para este caso en cuestión. Entonces, en el caso en cuestión tenemos esta empresa, Deep Code, y lo que ellos tienen es este software diagnóstico predictivo de falla de motores de aviones. Es muy interesante teniendo en cuenta que la misma normativa de la ley española y tanto la europea, la española para ser más específico en el 4.4 y la europea en el 52 artículos, me refiero a los artículos, mencionan que no son patentables los programas de ordenadores. Pero entonces vemos como en el artículo 4.5 de la ley española nos dice siempre y cuando estos se consideren como tal. Y aquí es donde nace este concepto interesante, que es el que nos viene a regalar las guías de la Oficina de Patentes Europeas, que es la invención implementada por ordenadores. Entonces, ¿a qué corresponde esta invención implementada por ordenadores? Si bien podríamos decir que son softwares, estos utilizan un medio técnico. Entonces digamos que el programa de Deep Code utilizaría una computadora, la computadora del avión, y esta, mediante la alimentación o la relación con otros elementos técnicos, produce un efecto técnico adicional. Este efecto técnico adicional sería la respuesta o la solución al problema. En este caso, ¿el problema cuál sería? El diagnóstico, digamos que más preciso o incluso más rápido de la falla en los motores, ¿cierto? Entonces tendría en cuenta tal vez la medida de presión de los motores, de la alineación de las bujías, de tal vez la aplicación en altitud, también teniendo en cuenta que algunos de estos aviones vuelan muy alto, si a esto puede llegar a afectar incluso en la falla del motor. Entonces, teniendo en cuenta esto, si bien los softwares no son patentables, serán patentables siempre y cuando estos no se consideren a sí mismos como software, sino que son invenciones que se implementan mediante un ordenador, se van a implementar mediante este medio técnico, y la capacidad no técnica, el medio no técnico, el software por sí solo, relacionado y alimentado en cierta medida también por estas otras características técnicas como la presión, medidores, tal vez sensores en tiempo real, van a generar un efecto técnico adicional. En este caso el efecto técnico adicional sería claramente puedes tener un diagnóstico más acertado o incluso más rápido de la falla de uno de los motores. Adicional a esto digamos que es el percentil que tendríamos para la invención implementada por ordenadores. Entonces, una invención implementada por ordenadores tiene que tener eso, tiene que ser, si bien el software implementado mediante un medio técnico, en este caso sería el hardware, que sería la computadora del avión, debe estar relacionada con estos otras características técnicas que serían tal vez los sensores, las cámaras, las capacidades, el conocimiento de las capacidades del fuselaje o de tal vez el peso, incluso también así podría decirse, tal vez el peso de los equipajes, y eso llega a afectar en algún caso dado el funcionamiento del motor, ¿cierto? Pero adicional a eso, deben guiarse y deben también ser revisadas y examinadas con estas tres características de cualquier invención patentable, que debe ser la novedad, la actividad creativa y la aplicación industrial. Digamos que la que más se obvia en este caso sería la aplicación industrial. Hay toda una industria desarrollada en aviones bimotor, dumotor, de estos de doble piso, de los sencillos, pero ahora yéndonos directamente con el caso a las dos faltantes, la novedad y la actividad creativa, Deep Code debe poder demostrar que en el estado del arte, en el estado técnico actual de la aeronáutica, tanto mundial en este caso, no existe un software que prediga
los fallos de los motores como el suyo, o que no haya algo que medianamente se parezca a este. Y adicional a eso, la actividad creativa. Entonces en esta debe demostrar TeedCode que todo lo que analiza esta parte no técnica en cierta medida, que sería el software, para obtener este efecto técnico adicional, no es algo deducible sencillo para una persona que sea un perito, que sea un experto en la materia. Entonces, que uno de estas personas que se encargan de la seguridad aérea, más allá y que sea mucho más técnica de los motores, no puede identificar o no puede predecir una falla en un motor tan fácilmente como lo está produciendo él, no sea algo fácilmente predictible. De esa manera podríamos decir que podría acceder a la patentabilidad este software. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rodríguez y vengo a presentar el informe sobre la autoría. Para determinar el régimen jurídico aplicable a este software que es desarrollado por la empresa DeepCode SL, es necesario que vamos a acudir en primer lugar al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. También debemos refundirnos a diferentes tipos de normativas que son aplicables a este tipo de software, y también para ello tenemos que remitirnos a la Directiva 2009-24/CE, que es la que es relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador, así como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea 2024 de 1689 y la Directiva 2019-790, que es la que abarca todo el mercado único digital. Todo este marco normativo nos permite analizar quién tendría esta titularidad de los derechos de explotación sobre un software que no ha sido generado únicamente por personas, sino que hay una combinación o se integra también una intervención tanto humana por parte de los ingenieros empleados y también una porción, que es el 70%, automatizada por un sistema de inteligencia artificial. Para el caso concreto, el problema jurídico surge porque este software fue creado de forma mixta. Esto quiere decir que se dio en un 70% de este código fue generado por inteligencia artificial, mientras que el 30%, que es el restante, corresponde a la lógica de negocio y a la arquitectura final, que es diseñada por los ingenieros humanos, que además se especifica en los supuestos fácticos que son empleados de la empresa DeepCode SL. Respecto de la parte creada por los ingenieros, que es en la cual no surge tanta controversia, el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los autores son personas naturales que crean una obra, y que esta idea se refuerza por el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que dispone que el autor de un programa de ordenador será esa persona o ese grupo de personas que lo hayan creado. Lo cual, en complemento con este mismo artículo 97, pero en el apartado 4, este señala que cuando el programa de ordenador es creado por un trabajador en ejercicio de sus funciones, los derechos de explotación corresponden al empresario, salvo pacto en contrario. Entonces, por lo tanto, ese 30% del software corresponde a ese trabajo humano que fue creado por los ingenieros, es decir, en la parte de la lógica del negocio y en la parte de la arquitectura final. Pertenece a DeepCode SL, porque fue realizado por los empleados dentro de un marco de una relación laboral y dentro del marco de sus funciones, ya que en el supuesto fáctico no consta ningún pacto en contrario. Ahora, la controversia surge principalmente o aparece respecto a ese 70% del código que es generado por IA o por la inteligencia artificial, porque aquí nos encontramos con un problema jurídico importante, y es que ni en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento jurídico europeo se expresa una regulación concreta y cerrada sobre la autoría de las obras generadas por IA. Entonces, en consecuencia, nos encontramos ante un vacío legal que obliga a acudir tanto a la doctrina como a la jurisprudencia y al derecho comparado respecto a qué se ha ido construyendo dentro de los ordenamientos. Dentro de esta posición se pueden identificar tres enfoques principales, que son los que se abordaron. En el primer enfoque o la primera postura se sostiene que si no existe una aportación creativa humana suficiente para un resultado generado por una máquina, entonces en ese caso no nace ningún derecho de autor. ¿Por qué? Porque ese contenido quedaría fuera de la protección e incluso podría pertenecer al dominio público, ya que no hay ninguna intervención humana ni
creativa o intelectual más allá que la generada por una máquina, que en este caso es el sistema de IA. Tenemos otra postura que es la cual pone, digamos que en acervo a estas personas que, digamos que atándolo al caso concreto, son los ingenieros o las personas humanas, que son aquellas que formulan los prompts, seleccionan estas instrucciones, cuáles son las instrucciones, supervisan los resultados porque ellos son quienes determinan, de acuerdo a esos resultados de esos prompts señalados, cuáles van a escoger y cuáles no. Entonces no solamente supervisan el resultado, sino que hacen una labor de selección por parte de estos ingenieros para saber cuáles resultados son aplicables para el caso concreto. Entonces se hace, digamos, una función de filtrado y de decisión, la cual implica un aporte intelectual y también creativo por parte de los humanos, que estamos hablando de los ingenieros. En este caso sí podría existir una autoría cuando se trata del uso de la IA, porque no es algo meramente mecánico, sino que se incorpora un verdadero aporte intelectual y creativo por parte de un humano. Y la tercera postura es aquella que intenta, digamos que aproximar estos supuestos en el régimen de una obra colectiva, o sea, lo asemeja a una obra colectiva. Esto quiere decir que, digamos, esto es regulado en el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, donde habla de que la autoría corresponde a la persona, pues en este caso sería la empresa, que impulsa y coordina a organizar este proceso de creación. Ahora, tenemos que desde el punto de vista del derecho comparado, pues es muy útil mencionar cuáles son las posiciones, porque en el caso de Estados Unidos, la Oficina de Copyright ha negado el registro de obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial cuando no hay ninguna intervención, pero sí admite la protección de aquellas en las que sí existe una creatividad suficiente humana, en especial en la selección. También, si lo aplicamos al Deep Code, la solución más razonable es entender que aunque el 70% del código haya sido producido por IA, los ingenieros humanos fueron los que pusieron los parámetros, formularon las instrucciones, supervisaron los outputs y seleccionaron los resultados. Por lo tanto, sí existió una intervención intelectual importante, por lo que se trata de una creación que no es puramente automática ni generada por IA, sino que es asistida también y con una intervención humana. Ahora, admitiendo que esa intervención humana, la titularidad de estos derechos no recae directamente sobre los ingenieros, sino sobre la empresa, porque de acuerdo al artículo 97.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los ingenieros a ser empleados están en el marco de sus funciones, por lo tanto la titularidad le corresponde a Deep Code SL. Ahora, respecto a ese 30%, como el 70% fue generado por IA, la conclusión es que la titularidad de los derechos de explotación del software debe atribuirse a Deep Code SL. Ahora hay un aspecto adicional que es muy importante, y es que se debe analizar con mucho cuidado los datos de entrenamiento, porque estamos ante un uso de un código abierto, y para entrenar y alimentar ese sistema de IA es muy importante que ese código determinar si está sujeto a unas licencias tipo copyleft o JPL o GPL, que pueden extenderse a las obligaciones que el software resulte. Por eso, antes de comercializar o patentar este software, hay que saber cuáles son las licencias preexistentes que se tiene y cuál es el alcance de estas. Ahora, en la parte de la protección registral, si la empresa desea inscribir el software completo en el registro de la propiedad intelectual, deberá hacerlo a nombre de Deep Code, aportando la descripción suficiente detallada del programa, de su estructura, de las funciones del proceso de selección, por parte de los ingenieros. Y esta inscripción, digamos que es una inscripción que es presunción iuris tantum, o sea, admite prueba en contrario sobre la titularidad, pero se constituye una ventaja probatoria relevante en tanto el caso de Deep Code. Hola a todos, mi nombre es Kelly Dayana Ortega Herrera. Hoy analizaremos la clasificación de riesgo del sistema desarrollador Deep Code conforme al reglamento de la Unión Europea 2024-1689, conocido como Reglamento de Inteligencia Artificial. Este caso consiste en un software diagnóstico predictivo de fallos de motores de avión, por lo que la primera cuestión es determinar si ese sistema puede o no considerarse un sistema de alto riesgo. Para responder con la pregunta, nuestro punto de partida es el artículo 6 de dicho reglamento. Este artículo establece que un sistema de IA será de alto riesgo siempre y cuando cumpla dos condiciones de forma acumulativa. Primero, que esté destinado a utilizarse como componente de seguridad de un producto incluido en los actos legislativos del anexo 1,
o que el propio sistema sea uno de estos productos. Segundo, que este producto deba someterse a una evaluación de conformidad de terceros antes de su comercialización o puesta en servicio. Además, el mismo artículo añade que también será de alto riesgo los sistemas contemplados en el anexo número 3. Ahora bien, en este caso, la principal dificultad interpretativa está en que no puede afirmarse automáticamente que el sistema es de alto riesgo solo porque está relacionado con motores de avión. Y esto es importante decirlo, porque precisamente ahí aparecen una de las zonas de duda normativas del caso. Aunque en el anexo 1 sí contiene referencias normativas sectorial, la clasificación exige verificar si el sistema realmente actúa como componente de seguridad en los términos del reglamento. Además, el propio reglamento define componente de seguridad como aquel componente cuyo fallo o mal funcionamiento pueda poner en peligro la salud, la seguridad de las personas o de los bienes. Por lo tanto, la conclusión más prudente es que el sistema Deep Code podría entrar en esta categoría de alto riesgo, pero ello dependerá de que pueda demostrarse jurídicamente y técnicamente que cumple esa función de seguridad y que encaja en los supuestos del artículo 6. Dicho de otro modo, la respuesta no debe formularse de manera absoluta, sino condicional al cumplimiento de los requisitos del reglamento. Si bien se considera que el sistema de alto riesgo, que es un sistema de alto riesgo, entonces la empresa tendrá que cumplir varias obligaciones reforzadas para el cumplimiento de nuestra actividad. Las más relevantes son la transparencia e información, prevista sobre todo en el artículo 13. Este artículo exige que los sistemas de alto riesgo se diseñen y se desarrollen en un nivel de transparencia suficiente para que los responsables del despliegue puedan interpretar correctamente los resultados de salida y utilizar el sistema de forma adecuada. También exige que el sistema vaya acompañado de instrucciones de uso claras y completas, correctas y comprensibles y muy transparentes. En este término práctico, esto significa que el Deep Code no podría limitarse a entregarse como una herramienta que emita predicciones técnicas. La empresa tendrá que informar al menos sobre la finalidad prevista del sistema, sus capacidades y sus limitaciones, el nivel de precisión, de solidez y de ciberseguridad, esperando así como las condiciones que puedan afectar su funcionamiento. En otras palabras, el usuario profesional debe poder entender qué hace el sistema, hasta dónde llega su finalidad y cómo debe interpretarse sus resultados. A ello se suma el artículo 14, que exige una supervisión efectiva humana. El reglamento dice que los sistemas de IA de alto riesgo deben diseñarse de forma que puedan ser vigilados por personas físicas durante su uso. Esta supervisión humana debe permitir comprender las capacidades y limitaciones del sistema, detectar anomalías, evitar una confianza excesiva en los resultados del automatizaje e incluso decidir no utilizar el sistema o invalidar los resultados siempre y cuando sea necesario. Esta exigencia es especialmente relevante en un caso como este, porque estamos ante un sistema que puede influir en decisiones técnicas sensibles. En conclusión, nuestra postura
es que el sistema DIT-Code podría ser clasificado como un sistema de alto riesgo, pero esa clasificación no puede darse por sentada únicamente porque está relacionada con motores de avión. Debe verificarse si realmente actúa como un componente de seguridad en los términos del artículo 6 del reglamento. Si esa clasificación se confirma, entonces la empresa debe cumplir de manera esencial con las responsabilidades, las obligaciones de transparencia, información y supervisión humana previstas en los artículos 3 y 14 del reglamento.